Estupendo, pues ya estaríamos. ¿Empiezo ya? Empiezo yo si quieres. Vale. Empezar dando los buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de investigación y formación en ciencia sanitaria. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los congresistas que nos acompañáis en esta nueva edición del Congreso de Investigación y Formación en Ciencia Sanitaria, que como sabéis pues es un evento que tiene como objetivo promover el conocimiento en el ámbito sanitario, así como fomentar la investigación y la formación multidisciplinar en este campo. Y en el día de hoy, 22 de octubre, tendremos el honor de contar con dos ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, en las que vamos a abordar temas de gran interés científico y sanitario. Y antes de dar comienzo con las presentaciones, quiero recordaros a todos los congresistas que estéis ahora conectados o los que nos vais a ver posteriormente en diferido, que para obtener vuestros certificados CCC es necesario que visualicéis ambas ponencias programadas para el día de hoy, ¿de acuerdo? Que están a través de que podéis visualizar a través de la plataforma del Congreso. Y al finalizar, se habilitará un breve formulario que será imprescindible que completéis, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar con la primera ponencia, que en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy relevante, muy interesante, que es el menú logopédico en el paciente oncológico, saborear hasta el último aliento. Este tema es crucial porque aborda cómo la intervención logopédica puede mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, permitiéndole disfrutar del sabor de los alimentos y mantener esas funciones orales tan esenciales hasta esas etapas más avanzadas de la enfermedad. Y para tratar este tema contamos con la presencia de una gran profesional, a quien desde esta casa valoramos profundamente por toda su dedicación y compromiso con la divulgación, que es doña Vanessa Sarmento Ferreira, logopeda del Hospital Ribera Povisa de Vigo. Muy buenos días, Vanessa. Gracias por tenerte con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Antes de que comience, Vanessa, recordar únicamente muy brevemente a todos los que estáis conectados que os animo a que hagáis vuestras preguntas, planteéis vuestras dudas a través del chat, ya que al final de la presentación las vamos a discutir todas, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, ahora sí, Vanessa, si quieres, puedes darle en la barrita que te sale abajo de Hippocratic Congress, está compartiendo, si que le das a ocultar. Vale. Para que no nos moleste en la presentación. Y ahora sí, ya puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y daros la bienvenida. Voy a hablaros un poco de la intervención logopédica del paciente oncológico. Y nada, trabajo en un hospital llamado Ribera Povisa, de aquí de Vigo. Y para dar un poco y seguir un poco la conversación de la introducción que nos hacía Miriam, la primera diapositiva voy a vincular un poco el tema de la oncología y la logopedia, puesto que muchos pacientes a día de hoy no saben todo lo que le puede aportar la logopedia. Entonces, he puesto como varias preguntas de lo que podemos hacer un día cualquiera, ¿vale? Entonces, las voy a lanzar así un poco al aire. Por ejemplo, ¿dónde estás hoy? ¿Desayunando tranquilamente en la mañana del sábado mientras charlas con tu familia? ¿Has salido a correr para empezar el fin de semana con un buen pie? ¿Quedarás luego con tu grupo de amigos para poneros al día mientras preparáis una barbacoa? Bueno, pues estos son algunos ejemplos que posiblemente estéis haciendo un sábado normal o estemos haciendo. Y si nos fijamos, pues implican comer, hablar y controlar la respiración. ¿Qué sucede si esto todo se ve alterado por la aparición de un cáncer? Muchos pacientes le abruma la palabra cáncer, pero no conocen, repito, la importancia de la logopedia y todo lo que puede mejorar en la calidad de vida de estos. Entonces, pues bueno, un ejemplo de un paciente que a lo mejor le tienen que extirpar la laringe y ese paciente sabe que no va a poder volver a hablar. Entonces se queda sin voz, pasa un poco como el cuento de la sirenita. En un inicio se queda sin voz y entra en un quirófano con su voz y sale del quirófano sin voz. Entonces eso es un vacío absoluto.
pero también acaba con un final feliz porque el aporte de la logopedia le puede ayudar a mejorar la calidad de vida y poder recuperar para poder comunicarse, pues, por ejemplo, con sus seres queridos. Ahora voy a hablaros un poco de la prevalencia. La verdad que es un tipo de tumor que es bastante infrecuente y se puede considerar que está en un torno de un 5% de todos los tumores que existen. Sí que varía, depende de, pues, bueno, de la función de distintas áreas geográficas. En Europa, la localización más frecuente, pues, puede ser la laringe, seguido de la orofaringe, cavidad oral y nasofaringe. Es un tumor predominantemente masculino y, por ejemplo, en España es de 10 para un varón, aunque en los últimos años sí que se ha visto este cociente, pues, un poco modificado hacia el lado femenino por el aumento del hábito tabáquico. La edad media de aparición de este tipo de tumor se encima más o menos aproximadamente los 50 años, aunque los tumores de nasofaringe y glándulas salivares pueden incluso aparecer antes. Voy a hacer como un breve resumen en el tema del estadiaje de los tumores, porque muchas veces nos llegan pacientes con informes médicos y nos aparecen como nomenclaturas un poco extrañas y no sabemos muy bien asociar, sobre todo a nivel de logopedia. Si no estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de pacientes, nos puede sonar como un poco a chino. Entonces, hago un breve resumen. Por ejemplo, si un paciente nos viene con un estadio 0, esto quiere decir que hay presente células anormales, pero que no se han propagado. En cambio, si aparece con un estadio 1, 2 o 3, se refiere a lo que es el tamaño del tumor y a cuánto se ha propagado este a ganglios linfáticos. Y en el estadio 4 es que la enfermedad ya está bastante más avanzada y se ha propagado a otros órganos y tejidos. La siguiente nomenclatura que nos podemos encontrar, pues, es la TNMX. La T indica el tamaño y extensión del tumor, la N indica el número de ganglios linfáticos que son cancerosos, la M es una presencia de metástasis y la X que no es posible medir lo que es el tumor primario. También tenemos el T0 y que en este caso sería no es posible encontrar, pues, lo que es ese tumor primario, y los números que acompañan en este caso a la T indica cuanto mayor sea el número, mayor es la extensión del tumor. Luego ya nos vamos un poco a los ganglios linfáticos, que nos podemos encontrar con nomenclaturas como la NX, que no es posible medir ese cáncer en los ganglios linfáticos cercanos, pero también sucede como la T, se acompaña de N0, que es que no hay cáncer en los ganglios linfáticos cercanos, en cambio en el N1, N2, N3 sí que nos indica el número y la ubicación de esos ganglios linfáticos que sí que tienen células cancerosas, y cuanto mayor sea el número, también acompaña más a la cantidad de ganglios afectados. Luego tenemos la metástasis, que también sucede un poco lo mismo. Nos podemos encontrar con AMX, que no es posible medir esa metástasis, M0, que el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo ni tejidos, y el M1 es que el cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo. Ahora voy a haceros un breve resumen de los tipos de cáncer de cabeza y cuello que tratamos a nivel de logopedia. Vamos a hablar del tema del cáncer de hipofaringe, ¿vale? La hipofaringe estaría más o menos en esta zona, ¿vale? Luego os explicaré más o menos la zona, desde qué región hasta qué región va. Luego tenemos también el cáncer de laringe, tenemos también labio, como podéis ver ahí en el puntero, y cavidad oral. También tenemos la nasofaringe, que sería esta pequeña porción de aquí. Tenemos la orofaringe, que es la siguiente. Tenemos los senos paranasales y cavidad nasal, y también las glándulas salivares. Vamos entonces a hacer también un pequeño repaso de pares craneales. No los vamos a repasar todos, pero sí lo que nos interesa a nivel de logopedia, que están inervados en los principales músculos que intervienen en la deglución y que, bueno, es un complemento a la hora de valorar al paciente. En la cavidad oral tenemos el músculo de la úvula, tenemos también lo que es el tensor del velo del paladar, así como el elevador del paladar. Y quien inerva esta musculatura es el par 7, que sería el facial. Luego la lengua trata de músculos intrínsecos y extrínsecos, ¿vale? Que sería inervado por el par 12, que sería el hipogloso. Luego tenemos en la faringe, que tenemos los constrictores de la faringe, el cricotiloideo, estilofaringeo, el palatofaringeo, que sería el 9, que sería el glosofaringeo, y el 10, que es el vago y bastante importante por su recorrido.
En el esfínter esofágico superior tenemos constrictores y dilatadores. Los constrictores en este caso es inervado por el par 10, también por el vago, y los dilatadores por el par 5, que es el trigémeno, el 7 facial, el 12 hipogloso. El esófago también nos influye, por lo que decía antes, que importante el par 10, que es el vago, por la trayectoria que abarca y desde donde inerva. El cáncer de la hipofaringe, que os decía antes que os iba a explicar más o menos la posición, bueno, pues la hipofaringe es la parte inferior de la faringe y realmente lo que es la faringe es un tubo hueco, más o menos de unas 5 pulgadas, que comienza justo detrás de la nariz y baja hacia abajo, llegando a lo que es la parte superior de la tráquea y esófago. ¿Vale? El aire y los alimentos pasan pues, desde la faringe, van camino tanto a la tráquea como al esófago, hacia la tráquea irá el aire y hacia el esófago la alimentación. Y lo que sí, vamos a hablar un poco ahora de los síntomas que incluyen el cáncer de hipofaringe y los factores de riesgo. Bueno, pues los síntomas, el paciente se queja muchísimas veces de un dolor de garganta que durante 15 días no desaparece, un dolor de oído, pueden aparecer pues, masas en el cuello, o dinofagia, que sería pues, dolor a la hora de tragar, o incluso cambios bruscos en la voz. Los factores de riesgo, bueno, los más conocidos son fumar tabaco, mascar tabaco, consumir alcohol en exceso, un desequilibrio alimentario e incluso presentar el síndrome de Plummer-Bison. En este caso, sobre todo es en aquellos pacientes que presentan una anemia bastante grave, está asociada con ello, porque esos tejidos que recubren lo que es la mucosa son pequeños y delgados y lo que hacen es tapar parcialmente la parte superior del esófago, produciendo problemas a la hora de tragar con este síndrome. Y está muy asociado con el cáncer de esófago. Vamos con el siguiente, que sería el cáncer de laringe. La laringe pues, es el órgano básico para la emisión de sonidos y se encuentra localizado entre dos aparatos, tanto el respiratorio como el digestivo. Tiene forma de pirámide invertida, ¿vale? Como podemos ver aquí, y se divide como en tres zonas. Tenemos la supraglotis, que sería desde la faringe hasta las cuerdas vocales, que esta prevalencia en estos tumores sería de un 40%, 35-40%. Tenemos la zona de la glotis, que es las cuerdas vocales, es a nivel de cuerdas vocales que estarían aquí. La prevalencia es de un 59-65, que es más elevada. Y luego tenemos la zona de la subglotis, que va desde las cuerdas vocales hasta el inicio de la tráquea. Quizás en esta área el tumor tiene una prevalencia menor, de 1 a 5%. Vamos a hablar de síntomas. El paciente puede presentar pues, una disfonía o ronquera, disfagia, que es una alteración a la hora de tragar, disnea, que son dificultades para poder respirar, y también se puede presentar con odinofagia. Y los ambientes de factores de riesgo, pues el tabaco y alcohol, pueden ser genéticos con un gen supresor tumoral, infecciones por el virus del papiloma humano y dietéticos. Y ahora vamos a ver por zonas cuáles son los síntomas que presenta el paciente. En el caso de la supraglotis, pues el paciente suele iniciar con una disfagia o odinofagia, incluso muchas veces se quejan de una sensación de cuerpo extraño y parestesias faríngeas. En la glotis empieza directamente con una disfonía, una tos irritativa y posteriormente con una disnea. Y en la subglotis es verdad que es más difícil quizás de diagnosticar porque no tiene unos síntomas primarios, sino que aparece de repente un estridor, es decir, mucha dificultad para inspirar, con un sonido bastante desagradable y llevando a una disfonía. Voy a hablaros ahora del cáncer de labio y cavidad oral. Bueno, pues este incluye los siguientes elementos, que son 2/3 de la parte delantera de la lengua. Luego tenemos lo que es el tejido gengival, la mucosa yugal, que sería lo que recubre la mucosa de ambos carrillos. Luego lo que es el suelo de la boca, el paladar duro y el trígono retromolar, que es el pequeño espacio que hay después de las muelas del juicio. En este caso, los síntomas pues bueno, suelen aparecer como llagas tanto en el labio o en la boca que no cicatrizan, una masa o aumento tanto en grosor de labios como puede ser en la encía, o manchas blancas o rojas en la encía, lengua o incluso en la mucosa yugal. También los factores de riesgo, una vez más, el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas en exceso y exponerse a la luz solar artificial, que mucha gente sí que abusa de solarium durante todo el año.
La nasofaringe, en este caso, sería esta parte y sería la parte superior, en este caso, de la faringe. Está justo detrás de la nariz, tal y como os estoy enseñando en el puntero. Ya no voy a repetir que la faringe es un tubo hueco porque ya lo expliqué antes, pero sí que las fosas nasales conducen hacia la nasofaringe y a cada lado de la nasofaringe hay como una abertura que conduce hacia los oídos. En este caso, con frecuencia el cáncer de nasofaringe empieza con células escamosas que revisten esta cavidad, ¿no? Que revisten la nasofaringe. Las células escamosas realmente recubren tanto la forma del cuerpo, tanto interno como externo, y se llaman escamosas porque tienen como un aspecto de escamas de pez. Algunos de los síntomas pues, pueden aparecer pues, un bulto en la nariz o en el cuello, dolores de garganta, disnea, dificultad para escuchar, zumbido incluso en los oídos, que se puede confundir a veces con acúfenos, dolores de cabeza al hablar, como si resonara continuamente, sangrados nasales. Los factores de riesgo pues, son exposición al virus Epstein-Barr, que bueno, es del megavirus, herpevirus, de la misma familia, y consumo de grandes cantidades de alcohol. El cáncer de la orofaringe, bueno, pues la faringe, ya explicaba antes dónde está, pero vamos a ver cuáles las partes que la componen, ¿no? Es la parte media de la faringe e incluye lo que es el paladar blando, que sería este de aquí, incluye las paredes laterales y posteriores de la garganta, luego tendríamos las amígdalas y tendríamos el tercio posterior de la lengua. En este caso, los síntomas son odinofagia, dificultad para mover la lengua, pérdida de peso sin razón conocida e incluso mancha blanca en la lengua que no desaparece. Fumador de más de 2 paquetes diarios, es posible tener antecedentes y también por virus de papiloma humano. Vamos a explicar también el cáncer de seno paranasal y cavidad nasal, ¿vale? Que serían estos de aquí. Vamos a empezar diciendo que realmente son huesos que rodean la nariz, ¿vale? Realmente son huecos de aire. Están revestidos de células que elaboran el moco para impedir pues, que la nariz se seque durante esa respiración y contiene varias partes. Entonces empezamos con los frontales, que realmente están en la parte de abajo de la frente, pero encima de la nariz, que serían estos, el frontal. Luego tenemos los etmoides, que están entre los dos ojos. Tenemos los maxilares, que están a cada lado de la nariz. Y luego los esfenoidales, que están justo detrás de la nariz, en la base del cráneo, dentro de la base del cráneo. Los síntomas, pues, paranasales obstruidos continuamente, un goteo nasal o sangrado nasal excesivo, hinchazón o otro problema incluso a nivel de ojos, visión borrosa. Y los factores de riesgo, pues exposición de sustancias químicas, virus del papiloma humano también, ser varón y mayor de 40 años y consumo de tabaco. Vamos con el cáncer de glándulas salivares. En este caso, las glándulas salivares elaboran saliva y se liberan en la boca. Lo que hace es que estas enzimas ayudan pues, tanto a digerir los alimentos y los anticuerpos pues, ayudan a proteger contra infecciones de boca y de garganta. Las glándulas salivares principales son las parótidas, que serían estas de aquí, que están justo debajo de cada oreja e incluso la mayoría de tumores es de estas glándulas, de la glándula parótida. Las sublinguales están justo debajo de la lengua, del suelo de boca, y las submandibulares se encuentran justo debajo de la mandíbula. Y también vamos a ver cuáles son los síntomas y los factores. Los síntomas del cáncer de las glándulas es disfagia o incluso abrir por completo la boca, porque a muchos pacientes les cuesta abrir la boca, dolor en la cara que no desaparece, líquido que a veces sale del oído o incluso dolor de oído, a veces factores de riesgo estén en una edad avanzada, tratamiento con radioterapia siempre dirigida a esta zona y exposición a ciertas sustancias en el lugar de trabajo, pues sustancias que sean tóxicas. ¿Qué tienen en común este tipo de cáncer? Pues bueno, tienen la disfagia, tienen una alteración del patrón respiratorio, alteración en la sensibilidad, debilidad muscular, odinofagia, serostomía, comunicación y anosmia. Aquí os voy a mostrar pues, una pequeña tartita dividida de la incidencia según la localización de aparición. Es una muestra pequeña de 50 pacientes.
Vamos a empezar con el cáncer de cavidad nasal y senos paranasales, que sería de un 5%, cáncer de nasofaringe, que sería de un 8%, luego tenemos quizás más elevado el cáncer de cavidad oral, que sería un 39%, el cáncer de orofaringe un 10%, el cáncer de laringe, que también es bastante elevado, de un 24%, cáncer de hipofaringe en un 8% y cáncer de glándulas salivares en un 6%. Vamos a pasar también a hablar de cambios de preintervención médica. Siempre lo principal es ofrecer al paciente una primera reunión con el logopeda, por lo que decíamos al inicio. El paciente muchas veces se encuentra perdido, no sabe a qué se dedica el logopeda, no sabe qué es lo que le puede aportar este profesional, la figura de profesional. Siempre y cuando el paciente ya esté informado, ya bien o bien de la cirugía o el tratamiento, un apoyo psicológico que realmente es necesario y sobre todo que el paciente sepa qué me espera después de esa cirugía o tratamiento. El paciente, cuanto más tenga una preparación física y mental, mejor afronta la situación y mejor son los resultados. Los ejercicios que solemos hacer son activos pre-cirugía o tratamiento del paciente para que así el paciente, una vez que lo conozca en la post-cirugía o post-tratamiento, lo afronte de otra manera, ya sea el conocimiento, vea qué le va a aportar. Y después también la alimentación alternativas. ¿Por qué recalco la alimentación alternativas en este caso? Porque todos en esta sociedad, para celebrar cualquier evento, un cumpleaños, no sé, que hemos aprobado el carnet de conducir, siempre nos reunimos como alrededor de una mesa y la alimentación para nosotros es importante. Entonces, que el paciente sepa que si de un primer momento podemos alimentarnos por vía oral, perfecto, pero que si no hay alternativas. Cuanto antes lo conozca preintervención, lo afrontará también mucho mejor. Una vez que ya tenemos los cambios post-cirugía, la primera sesión de logopedia es a las 24 horas de esa intervención. El paciente ya nos conoce, por lo tanto ya no es una sorpresa de que aparezcamos en la habitación, hola, buenos días, soy la logopeda, y te mire con cara de ¿qué está haciendo esta mujer aquí? Entonces, como ya nos conoce, siempre a las 24 horas acudimos cómo ha ido el tratamiento de radioterapia o quimioterapia o incluso la cirugía, cómo ha transcurrido, cómo se encuentra. Afrontamos el tema de la alimentación porque hay pacientes que ya salen del quirófano con una sonda nasogástrica, entonces a lo mejor en un inicio la cirugía no se había complicado y pueden comer vía oral, que era lo que parecía, pero salen con una sonda nasogástrica y se encuentran un poco con ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Luego, las maniobras compensatorias que habíamos trabajado preintervención o tratamiento y los ejercicios logopédicos activos y pasivos que ya habíamos también trabajado previamente tienen una mayor respuesta. En el equipo multidisciplinar siempre estamos acostumbrados pues, a hablar a lo mejor de logopeda, médicos y otros terapeutas, pero a mí me gusta hacer hincapié en que el paciente forme parte del equipo multidisciplinar con el logopeda y con su familia. Al final, si el paciente se siente como incluido dentro de ese equipo multidisciplinar, afronta mejor la situación, no se siente como amenazado y el logopeda no va a estar todo el tiempo con el paciente en la habitación. Entonces, ¿quién nos puede aportar mucho trabajo de fondo? La familia. Porque sí que es verdad que muchas veces trabajamos con el paciente y lo acepta, pero a veces nos vamos de la habitación, se siente un poco a la defensiva, pues ya por la situación basal, y no quiere trabajar con la familia, pero al incluirlo dentro de ese equipo la respuesta es más positiva. La disfagia en el paciente oncológico es una alteración tanto anatómica como funcional del grupo de músculos que interviene en la deglución. Es un proceso bastante complejo porque incluye pues, muchas estructuras musculoesqueléticas y está bajo el control de la inervación de varios pares craneales, que los hablábamos al inicio. La disfagia es uno de los síntomas más frecuentes en este tipo de pacientes. Puede ser un síntoma inicial o incluso más frecuente relacionado ya bien sea por el tratamiento oncológico o incluso por la cirugía. Es una compleja coordinación neuromuscular necesaria para esa correcta deglución que puede verse afectada por ambas situaciones, ¿no? Pues porque el tumor simplemente está siendo radiado o está en tratamiento de quimioterapia o simplemente porque ya ha habido una cirugía. Entonces, se puede afirmar que un tratamiento adecuado de la disfagia apalía un poco los síntomas, es decir, una buena evaluación inicial del paciente nos ayuda a afrontar después el proceso evolutivo del mismo.
La radioterapia y la quimioterapia, ¿cómo influyen en la deglución? Bueno, pues la radioterapia puede producir efectos agudos y tardíos incluso, porque muchas veces el paciente me dice, es que Vanessa, ya ha pasado 6 meses, ya ha acabado la radioterapia, ¿por qué me pasa esto ahora? Parece que me cuesta tragar. Entonces, a veces no son los síntomas inmediatamente. Puede pasar 6 meses, puede pasar un año y empiezan a notar que no tienen saliva, empiezan con mucositis, un dolor tremendo para tragar, incluso para gestionar el bolo dentro de la cavidad oral. Vale, entonces, sí que, ¿a qué nos lleva este tema de que aparezca, como por ejemplo en la figura 1, esa mucositis? Bueno, pues el déficit nutricional y de hidratación para la ingesta oral. La serostomía es un efecto secundario de la radioterapia sí o sí, puede persistir incluso hasta empeorar con el paso de los años, y la quimioterapia también puede afectar a la deglución, pues ocasionando náuseas, vómitos y también mucositis. Las secuelas de estos tratamientos, pues volvemos a hablar de la mucositis, que realmente lo que es una reacción inflamatoria de la mucosa orofaringea y lleva a esos problemas a la hora de tragar. El trismus, que es bueno, pues la dificultad en esa apertura de la articulación temporomandibular, incluso afecta a esos músculos masticadores. La serostomía, que es una pérdida significativa de ese flujo salival, que incluso para formar un bolo homogéneo y poder tragar les dificulta mucho. La ageusia, que se trata de una alteración tanto cuantitativa como cualitativa del sentido del gusto. La anosmia, que es pérdida del sentido del olfato, que cuando vemos un plato de comida siempre el olor nos activa esas papilas gustativas. La caquexia, que es una enfermedad caracterizada por una pérdida significativa y continua de ese peso corporal. Y la disfagia estructural, que ya habíamos hablado de ella anteriormente. Las valoraciones logopédicas que hacemos, por un lado están las instrumentales, que sería el FES, la biofluoroscopia esofagograma y la valoración clínica. Vamos a hablar primeramente del FES, que realmente es un laringoscopio, que es un tubo fino y flexible, porta una pequeña cámara en el extremo, pasa por la nariz hasta mitad de la garganta. El paciente siempre estará sentado y despierto, ¿vale? Tiene que estar colaborador. Siempre, durante toda la prueba, porque el paciente va a tener que tragar una serie de texturas, el paciente va a tener la cámara colgando sobre la epiglotis, es un poco incómoda pero no dolorosa. Ahí sí que pongo que se rociará anestésico en nariz y garganta en el caso de algunos tumores, en otros no, porque ya el paciente tiene una pérdida de sensibilidad. En esa pequeña cámara que portan en el extremo puede bombear pequeñas cantidades de aire, bueno, pues para comprobar que los nervios que inervan la garganta están intactos o no, si el paciente tiene una reacción o no. Normalmente para hacer esto, os voy a poner ahora unos vídeos, lo que hacemos para hacer esta valoración es teñir las texturas que se le van a aportar al paciente con azul de metileno, ¿vale? Porque una vez que trague, pues sí que es verdad que se pierde un poco la pista y si tragamos saliva o agua podemos perderlo. El único contra que tiene esta prueba es que cuando el paciente traga y tenemos un punto ciego, entonces perdemos un poco la sensación de qué ha pasado. Vale, entonces vamos a poner primeramente, esto sería una videoendoscopia de un paciente que no tiene ningún tipo de problema. Voy a ir pasándolo un poquito hacia adelante. En una densidad líquida, ¿vale? Aquí tenemos la epiglotis, aquí teníamos la vallécula, ¿vale? Ahora acaba de tragar. Estos son las cuerdas vocales, vuelve a tragar el paciente. Ese es el punto ciego del que os hablaba hace un rato, que lo perdemos. Vamos a darle la siguiente textura, que es una densidad néctar. Vale, como podemos ver, pues el paciente traga y no tiene ningún tipo de residuo. En cambio, vamos a ver ahora una videoendoscopia de un paciente que sí que tiene bastante dificultad. Vale. Ay, no me deja. Vale, aquí tenemos la epiglotis, el paciente va a tragar, quedan restos, como podéis ver azul, todo manchado sin que el paciente sepa gestionar todo esto, epiglotis manchada, espacio vallecular, cuerdas vocales, incluso le mandan toser para que el paciente acabe de eliminar y vuelva a subir esos restos, ahí acaba de toser,
esos restos que no es capaz de gestionar. Bueno, pues esto sería una videoendoscopia de la deglución. Ahora vamos a hablar de la videofluoroscopia, que se realiza mediante imágenes de radioscopia y durante la que se administra pues, las mismas texturas al paciente, pero con un contraste oral. Se obtienen siempre imágenes de frente y de perfil y sería pues, como un vídeo, ¿vale? En el que se puede ver cómo el paciente mastica, cómo gestiona el bolo, si hace buena elevación del velo del paladar, si hace un sellado labial, bueno, y evaluar así si hay mecanismos de protección de la vía aérea, incluso si hay aspiración o penetración, tanto ya sea restos en vallécula como senos piriformes. Podemos ver si hay simetrías o asimetrías y elegir y evaluar estrategias de rehabilitación, porque sí que es verdad que muchos pacientes que realizan esta prueba, algunos de ellos pues primero hacen logopedia, hacen su tratamiento y a lo mejor pues a las 20 sesiones hacemos una videofluoroscopia para ver si las maniobras que estamos utilizando realmente son las adecuadas. Y, por supuesto, la videofluoroscopia es el gold estándar en la exploración instrumental de pacientes con disfagia. Vale, voy a poneros aquí un paciente, es un varón, 60 años, es un tumor en orofaringe y neoplasia pulmonar. Ahí está. Aquí vemos cómo le damos un volumen de 10 mililitros, ¿vale? El paciente intenta tragar agachándose hacia adelante, le quedan restos en epiglotis y aún sigue masticando, masticando, masticando en la cavidad oral. Como podemos ver, tiene problemas en esta propulsión del bolo. Vamos a seguir viendo. Intenta hacer lo mismo, agacha, inclina la cabeza hacia adelante para ver si le ayuda. Aún tiene restos de la primera textura que se le ha dado en el primer vídeo. Sigue masticando, como podéis ver ahí en la cavidad oral todavía tiene alimento. Se le insiste que trague, pero no es capaz de propulsar ese bolo. Vale, en el siguiente tenemos a una paciente que tiene una resección tumoral del borde lateral izquierdo, es ipsilateral y suelo de boca. Y vamos a ver cómo se le da también una textura de 10 mililitros de néctar. Vale, intenta tragar, esto va hacia el esófago, pero hace pequeñas penetraciones hacia el vestíbulo de la glotis, donde están cuerdas vocales. Se le manda a tragar, sí que procede, pero aún así le quedan restos. Vamos a poner el siguiente. Y aquí sucede un poco lo mismo. La paciente tiene residuos en la vallécula, se le manda a tragar, acaba eliminando esos restos, pero acumula todavía en este espacio de vallecular. Vale, la siguiente videofluoroscopia es de un paciente que tiene un tumor en la nasofaringe y paladar duro. Este paciente traga, aquí hay ya una penetración hacia la vía aérea, ahí está, el paciente no tose, no tiene sensibilidad de ningún tipo, se mantiene ahí y en el siguiente vídeo ya vamos a poder ver. Se le manda a tragar y automáticamente hay penetración y aspiración, es decir, ya pasó el espacio glótico y subglótico, ya ha pasado cuerdas vocales. Se le manda a toser porque el paciente no tiene ningún tipo de sensibilidad, entonces para él todo es normal. Vale. Otro paciente que tenemos que sería un tumor supraglótico con resección de epiglotis. Vale. Aquí se ve como el paciente intenta hacer una hiperextensión para poder tragar. Vale, al no tener epiglotis, lo que hace son penetraciones hacia la vía aérea, de bastante cantidad además, y procede hacia el esófago. No tiene un problema en esa propulsión lingual, entonces al hacer esa maniobra de hiperextensión lo que intenta es que aumente esa propulsión.
Vale, aquí también podemos ver que aún quedan restos del anterior, se le manda a tragar, mantiene los restos y sigue haciendo esas penetraciones y aspiraciones posteriores. Y por último tenemos una laringotomía total con vaciamiento cervical. Aquí tenemos ya dos factores, que es el tratamiento de la radioterapia y aún por encima la cánula. Entonces, al tener la cánula, el ascenso de laringe va a ser un poco más incompleto. Vale, se le manda a tragar, acumula bastantes restos en vallécula. Esto sería el esófago que baja hacia abajo. El paciente hace penetración hacia el espacio glótico, pero no llega a hacer aspiración. Y en el siguiente vídeo aún tiene restos de las texturas dadas en la primera vez. Aquí el paciente consigue toser y queda eliminado del espacio glótico y prosigue su camino hacia el esófago. Otra de las pruebas es el esofagograma, que realmente pues el paciente también tiene que tragar una serie de texturas, en este caso es con vario. La técnica consiste en como múltiples imágenes secuenciales, como si fuera una cámara de fotos. Se hace con más o menos 1, con 2 o 5 minutos después de la ingesta de este contraste y las porciones anatómicas que analiza son 3. El esófago cervical, el torácico y el abdominal. A nosotros a nivel de logopedia lo que nos interesa es el esófago cervical, que va pues, desde la faringe hasta la sexta vértebra cervical y el borde inferior del cartílago cricoides. Vamos a poner entonces un vídeo de un esofagograma. Vale, aquí se ve cómo el paciente está tragando, hace una captura de imagen. Es verdad que si las imágenes las pasamos de manera consecutiva da sensación de que estamos viendo un vídeo. Vale, aquí se ve cómo el paciente prosigue hacia esófago, por otro lado hace penetración pero no aspiración y empiezan a mover, eso es, hacia la porción torácica. Vale. Pues esto sería un esofagograma. Ahora vamos con la clínica. A nivel de logopedia lo que hacemos es una exploración con el MEC, que en este caso el MEC pues, consta de 3 texturas. La primera textura sería la néctar, que es una viscosidad media. Pasaríamos a la líquida y después a la pudding, que quizás es la más alta, es como si fuera una natilla bastante densa. Empezaríamos siempre colocando en pulsosímetro al paciente todo el tiempo que dure la prueba y empezaríamos con un volumen 5 mililitros. Si todo va bien pasaríamos a 10 mililitros y si todo va bien pasaríamos a 20 mililitros. ¿Qué sucede si a lo mejor el paciente en 10 mililitros pues empieza a desaturar en más de un 3%? Aquí inmediatamente se para la prueba y pasaríamos al pudding. En el pudding haríamos el mismo proceso, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros. Si todo va bien, perfecto. Si para a lo mejor en 10 o en 20 que el paciente empieza a desaturar, a toser, incluso le cuesta como recuperarse, también se pararía la prueba. En el caso de que todo vaya bien, el proceso sería empezar con néctar, 5, 10, 20, pasar a líquido, 5, 10, 20 y pasar a pudding, 5, 10, 20. Si el paciente no tolera néctar, generalmente nunca va a tolerar líquido, ¿vale? Entonces del néctar tendríamos que pasar directamente al pudding. Aquí he puesto algunos síntomas que puede presentar el paciente durante la exploración. Por ejemplo, la tos. Bueno, la tos y el carraspeo no es un síntoma como tal, no es nada clínico porque hay pacientes que en su estado basal pues ya están acostumbrados a carraspear frecuentemente, a toser. Entonces, bueno, tampoco sería muy valorable si solamente durante la prueba el paciente tose o carraspea en algún momento. Pero sí que es valorable con una desaturación de más del 3%, que fraccione esos bolos pequeñitos, por ejemplo, 5 mililitros de néctar, que lo fraccione en 6 veces, esto sí que ya es patológico, o incluso una auscultación con fonendoscopio que sí que se escucha perfectamente, se escuche pues, alguna fuga y que acompañe en esa desaturación del pulsosímetro. Vamos a hablar un poco de la intervención logopédica en el paciente oncológico. Primeramente voy a hablaros de las técnicas compensatorias, que lo que solemos hacer es una modificación del bolo y de la consistencia. Aquí en el hospital donde trabajo, las dietas que tenemos son la turmis y líquido con espesante
la dieta disfagia, que realmente es, también lleva triturado, pero la forma que se le da al plato, por ejemplo, como si fuera una patata cocida, pero simplemente lleva la forma, de manera que el paciente, una vez que lo lleva a la boca, el manejo es súper fácil y aparentemente pues no veo todos los días un bolo o un plato de crema. Es mucho más apetecible. Luego tenemos la dieta fácil masticación y líquidos ya sin espesante, que aquí ya se introduciría pues lo que puede ser a lo mejor una tortilla francesa, un pescado cocido, patata cocida. Luego la dieta blanda mecánica, que ya introducimos un poquito más pues lo que puede ser un pollo asado, guisos, y dieta normal, pues que el paciente podría elegir a su gusto. Luego lo que hacemos también es modificar los utensilios, como puede ser la cuchara, pues a veces simplemente cambiando de una cuchara sopera a una de postre, les ayuda muchísimo más a manejar el bolo dentro de la cavidad oral. Sucede lo mismo con el tenedor. Luego el tema del vaso, muchos pacientes a veces no son capaces de voltear el vaso, entonces hay unos vasos que tienen una hendidura, se llaman vasos con escotadura, que el paciente tiene que hacer como muy poco giro para controlar ese volumen de líquido, ya bien sea con espesante o sin él, y no presentar tanto problema. La succión, lo que suelo hacer también es trabajar con ellos el tema de la succión. Si el paciente es capaz de succionar, cuando yo, por ejemplo, lo estoy valorando, es capaz de tragar. Un paciente que es capaz de escupir y succionar es capaz de tragar. Y luego también cambiando un poco el volumen del bolo, es decir, pues a lo mejor cortando un trocito de tortilla francesa con unos milímetros adecuados, el paciente lo gestiona mejor que si a lo mejor es un trozo más grande. Algunas técnicas compensatorias, pues tenemos, por ejemplo, la de inclinar la cabeza hacia adelante, que el objetivo es ampliar un poco el espacio vallecular, y esto se suele hacer pues, en retraso al disparo del reflejo de glutorio. Rotar la cabeza hacia el lado lesionado la solemos utilizar pues, para debilidad del cierre laríngeo y así favorecer el paso del bolo hacia el lado contrario. Inclinar la cabeza hacia el lado más fuerte. El objetivo es dirigir hacia el lado sano, favoreciendo ese paso mucho más rápido. Y se suele aplicar en debilidad faríngea. Por otro lado, tenemos rotar la cabeza hacia el lado lesionado, inclinando un poquito la cabeza hacia adelante, y así lo que hacemos es aumentar el cierre de las cuerdas vocales. Lo solemos aplicar, como bien pone ahí, debilidad en cierre laríngeo también. Y por último, la flexión de la cabeza hacia atrás, que incluso había algún paciente en la videofluoroscopia que lo hacía, porque realmente presenta una alteración en la fase oral, es decir, el paciente tiene problemas para propulsar el bolo. Algunas de las técnicas rehabilitadoras que tenemos a nivel de logopedia para este tipo de pacientes pues son la estimulación térmica y táctil. Lo que vamos haciendo es amasamiento, ¿vale? de la zona, por ejemplo, para liberar una cicatriz. El taping, que quizás ya está un poco obsoleto, pero se sigue haciendo. La vibración, que hay en diferentes sistemas para trabajar con vibración para un poco aumentar la sensibilidad del paciente. Contraste frío-calor, bueno, pues para hacer una vasodilatación. Diferenciación de sabores por el tema de la sensibilidad intraoral. Necesitamos hacer cambio de sabores y de temperatura inclusive. Ejercicios isométricos o isotónicos, que ya son movimientos seriados, acompañados del paciente tanto pasivo como activo. Ejercicios de contrarresistencia, podemos aplicar incluso vendaje neuromuscular, es decir, tape. Maniobras deglutorias, hay algunas maniobras, pues algún paciente que a lo mejor tenga dificultad en ascenso de elevación laríngea, ayudarle un poco con esas maniobras. El ice chip, que sí que está demostrado que trabajando con pacientes con una disfagia bastante severa e incluso alteración de la sensibilidad, cortando pequeños trocitos de hielo y trabajándolos dentro de la cavidad oral, reactiva un poco esa sensibilidad y dispara un poco el reflejo de glutorio. Tiene que tener unos milímetros adecuados, que en este caso puede ser 5×7, pues para que no quede el trozo del hielo estancado, por ejemplo, ni en cuerdas vocales ni inicio de esófago. También tenemos el granizado de limón, que yo lo que hago es el limón exprimirlo, mezclarlo con agua y espesante, lo congelamos y de ahí producimos un granizado. Y está demostrado que hay pacientes que dejan muchísimos residuos, a lo mejor en senos piriformes o vallécula, y al introducirle el granizado de limón en pequeñas cantidades dispara ese reflejo y acaba eliminando los residuos. Luego ejercicios tanto de inspiración como respiración y ejercicios de voz.
Voy a hablaros de algunos de los casos de pacientes reales que hemos tratado aquí. Tenemos el primer paciente, que es un carcinoma epidermoide de la cuerda vocal derecha, ¿vale? Aquí lo que vemos es un paciente de 74 años, fumador de paquete diario desde los 15 años y bebedor ocasional. El paciente acude a otorrino por episodio crónico de disfonía y este paciente aguantó bastante tiempo en casa pensando que era un simple catarro. Cuando ya llega, el paciente al final tuvo que ser intubado en la UCI porque llegaba con estridor, disnea y no era capaz de controlarlo. El paciente en la UCI pues, tiene sonda nasogástrica y luego es portador de cánula de plata en el inicio. El tratamiento logopédico que hacemos con este paciente pues, son ejercicios de estimulación durante esa intubación, que realmente una vez que porta la cánula y tiene un balón, hacemos un manejo de CAF o de balón, es decir, hay que deshinchar el balón, ver la tolerancia, siempre para deshincharlo avisar al paciente, voy a deshinchar el balón, Manolito, para que no se asuste porque de primeras al deshincharlo automáticamente los restos que hay por encima de ese CAF o de ese balón van a caer hacia la tráquea. ¿Qué hacemos también para trabajar con él? En este caso, como tenía tráqueo, es cubrir el alimento del test blue, que el test blue realmente es azul de metileno, para ver que por la tráquea no salga nada, porque si no pasa un poco como decíamos en la videoendoscopia, puede perderse algo de saliva y realmente no serlo. Ejercicios de estimulación del reflejo deglutorio, porque obviamente ya está alterado tanto por un lado por la intubación prolongada como en este caso por ser portador de cánula. Ejercicios de patrón respiratorio con coordinación diafragmática, porque este paciente sí que hacía como mucho reajuste de ese patrón respiratorio a la musculatura accesoria. También trabajo de tonificación de cuerdas vocales, porque el paciente, a pesar de la cirugía y de esa lima de una cuerda vocal, tenía cuerdas vocales y funcionaban. Maniobras de deglución, porque al inicio sí que le costó mucho el tema de tragar. Y después de trabajo, este paciente estuvo en rehabilitación un año. Se fue a su casa con una alimentación segura y eficaz y después hizo tratamiento ambulatorio por el tema de la voz. Esto fue cuando el paciente empezó ambulatorio y esto es después de un año de rehabilitación. Bien, vamos a hablar de otro caso clínico, que es una paciente de 52 años de edad, profesión dependiente en activo, las únicas alergias es esparadrapo, tiene antecedentes de cáncer de colon en 2015 y a posteriori cáncer de glándulas salivales parótida en 2023. Tratamiento farmacológico actual el Leutyros y tuvo meningitis en la infancia. Esta paciente, pues le ha quedado una parálisis facial y tuvo mayormente problemas también de deglución por el tema de la gestión del bolo. Lo que hicimos también fue trabajar y liberar un poco la cicatriz donde fue la intervención en el lado de la parótida, sensibilidad intraoral y facial porque sí que perdió bastante sensibilidad, ejercicios seriados y de contrarresistencia, ejercicios de coordinación para mejorar los tiempos de ingesta, porque a lo mejor con un bolo pequeñito tardaba mucho tiempo en disparar el reflejo deglutorio, ejercicios de articulación, porque con el desvío de labios le costaba mucho articular, ejercicios de electroestimulación aplicados en puntos motores concretos, no generalizado en la cara por la inflamación ya del nervio. Se aplicaron ejercicios de láser para irrigar lo que es la zona concreta pues en puntos motores, como puede ser comisura de labios, y ejercicios de respiración. Y actualmente la paciente estaría así. Paciente que es otro caso clínico de 37 años, los antecedentes que tenía, vino a logopedia, acudió como paciente para tratar respiradora oral y paladar ojival, pero pasado 2 semanas aparece una manchita blanca, la cual yo le comento que es mejor que acuda al maxilofacial y que le eche un vistazo. Entonces, aparece un cáncer de lengua y presenta pues, alteración en la articulación post-cirugía porque le hacen una glosectomía parcial. También tiene radioterapia que afecta bastante a este sistema nervioso. El tratamiento logopédico que se hace con esta paciente pues son ejercicios de electroestimulación con puntos motores, sobre todo en lengua,
porque la lengua no era capaz de tener un buen control tanto para hablar como para poder tragar. Ejercicios de articulación, porque le costaba mucho por la desviación que tenía a nivel facial. Y sobre todo porque, por ejemplo, en las vibrantes para hacer una R no podía. Ejercicios de control de bolo, porque al principio tenía mucha falta de sellado labial y ese alimento fugaba siempre por la boca. Y ejercicios de tonificación lingual. Y aquí os leo lo que dice ella, ¿no? El cáncer es tanto una pelea mental como física. Me sentí fea y avergonzada de cómo me veía y sonaba. Y mi boca tenía una caída de donde no tenía sensación el lado izquierdo y perdí 18 kilos por no poder comer. Sin embargo, he sobrevivido al 100% de mis días malos y seguiré haciéndolo. Planeo vivir mucho tiempo para criar a mis hijos. Actualmente sí que es verdad que tiene restos de la radioterapia, está bastante quemada, pero está bien. Otro caso clínico es una paciente de 59 años de edad, los antecedentes es asma, carcinoma de cavidad oral, resección tumoral de mandíbula marginal más cuello, no tiene metástasis y los problemas que presenta pues, son comunicativos, sensibilidad, trismos y deglución. En el tratamiento logopédico que se hace con esta paciente pues son ejercicios manuales tanto para liberar la cicatriz del cuello así como de la lengua, porque después del injerto le costaba mucho el tema de liberar esa cicatriz por el dolor. Ejercicios de estimulación de sensibilidad intraoral, porque desde luego las papilas gustativas se vieron bastante alterados tanto por el tratamiento de la quimioterapia como por la propia cirugía. Ejercicios de deglución, porque en un inicio estaba con sonda nasogástrica. Ejercicios con ultrasonido, porque tenía ese trismus con un dolor a la hora de apertura, tanto a la hora de masticar con los maseteros como en la apertura de la ATM, y ejercicios para mejorar la comunicación, porque la lengua no tenía su función previa. El siguiente caso clínico es un paciente con cáncer de laringe, es un paciente de 81 años de edad y que asocia posvacuna COVID-19. Estirpan con una lenguetomía total y el tratamiento logopédico que se hace con este paciente pues son ejercicios de patrón respiratorio, ejercicios de deglución también, de la musculatura accesoria porque ya tenemos un acortamiento por el tratamiento de la radioterapia más que es un portador de cánula de plata. También hacemos ejercicios de estimulación intraoral pues con cambio de sabores y también y importante porque la gran mayoría de pacientes de primera se ven ante un espejo y no quieren hacerlo, pues la gestión de sus propias secreciones ya con cánulas y sus accesorios. Sí que es verdad que, como al principio expectora muchísima mucosidad, pues bueno, pueden presionar un poco, hacer el cambio de cánula para que no haga ningún tapo mucoso y explicarle todo este proceso. Y este paciente, actualmente os pongo un pequeño vídeo de cómo va avanzando. Bueno, hemos conseguido que tenga voz helimofónica, le costó bastante porque tenía bastante acortamiento en la musculatura accesoria. Y ya para finalizar un poco la presentación, las últimas etapas de saborear el alimento preferido. Bueno, ¿qué sucede cuando llegamos como logopedas a un contexto que el paciente pues, está todo cargado de emociones negativas, una carga emocional de tristeza, desesperación, miedo? Lo primero que tenemos claro es que no vamos a rehabilitar ninguna función, pero sí que vamos a darle un poco de gusto al paciente para aportarle ese bienestar hasta el final de sus días. Pues, por ejemplo, a mí me pasó con un paciente que estaba ingresado en la unidad de paliativos y era un paciente que yo ya sabía que no iba a volver a comer, su familia era consciente de ello, pero estaba acostumbrado después de la comida pues, a tomarse su cafecito y era lo único que le aportaba a él como placer y esperaba ese momento solo para eso. Entonces, bueno, hacer un poco de efecto placebo para ese bienestar. Además, podemos aportar ese gusto y ese olfato sobre seguro. Por eso, alrededor de esta diapositiva aparecen como varias espumas, ¿vale? Que lo único que, en nuestro caso, lo que hacemos es añadir lecitina de soja, el agua y lo que queramos. Por ejemplo, puede ser el limón, puede ser el café y tenemos el aparatito, hace una espuma. Esa espuma la aportamos a la boca del paciente y se deshace, se esfuma, pero automáticamente en las papilas gustativas y en nuestro cerebro recibe como esa sensación de estar
tomando lo que nos apetece, ¿no? Es importante aceptar el ahora y portar sobre todo comunicación, porque a veces el paciente pues, está en la cama, tiene un montón de ideas que quedan divagando en la mente y no las puede comunicar o no las quiere comunicar, o el esfuerzo ya en los últimos días es mayoritario. Entonces, el logopeda no somos psicólogos, pero sí que podemos aportar herramientas de comunicación para que el paciente esté cómodo, pueda decirle a sus familiares lo que quiere, lo que necesita y cómo está. Y hay que tener en cuenta también las necesidades físicas frente a las personales. Es decir, las necesidades físicas desde el punto de vista logopedia, lo importante es el manejo de esas secreciones, que el paciente tenga un patrón respiratorio adecuado para evitar esa fatiga, ya sea pues, en la comunicación. Y en las necesidades personales, el paciente, obviamente, en este caso, que os comentaba de este paciente, a él le apetece tomar ese café después de sus comidas. Y bueno, hasta aquí ha llegado la presentación. Espero que os haya gustado y os haya aportado mucho. Os pongo una foto del hospital donde trabajo y de una de las maravillosas playas que hay aquí en Vigo, que es Las Diez. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Ha sido una ponencia súper interesante. Vamos, si echas un pequeño vistazo a los comentarios que tenemos, la gente está encantada. Les ha encantado la propuesta, la idea. La verdad es que la has manejado de una manera muy dinámica, muy completa. Y bueno, si queréis, vamos a hablar ahora de las preguntas, que tenemos por aquí unas cuantas preguntitas. Comenzando por la primera. Me pierdo, Miriam, si... ¿Dónde está la primera? No te preocupes, que la tengo yo seleccionada. Vale, Nos pregunta Jorge, ¿cuáles son los principales sistemas de detección de estos tipos de cáncer? Los primeros, bueno, a ver, realmente la detección de este tipo de cáncer la lleva la parte oncológica, ¿no? Los oncólogos. ¿Qué sucede? Que hay veces que, claro, como logopeda, pues en el caso clínico que os ponía de esta chica, pues viene por un tratamiento de un paladar ojival y respiradora oral y de repente, claro, detectas que la manchita que tiene la lengua no es una manchita común. Entonces, bueno, lo suyo es, como logopeda, derivar al servicio responsable, en este caso, pues, bueno, al asilofacial y después seguir el proceso, ¿no? Oncólogo y demás. El logopeda está no para detectar esto, sino para ayudar a colaborar y mejorar la calidad de vida del paciente. Totalmente, totalmente. Muy importante también esa figura del logopeda que nos has expuesto hoy. Mira, nos están preguntando la pregunta, ¿la figura del fisio podría ser útil en estos casos? Pues mira, sí. Cuando yo hablaba de equipo multidisciplinar, que hablábamos de logopeda, médicos y otros terapeutas, ya sobre todo en la fase quizás más terminal del paciente, el fisiorrespiratorio es súper importante, sobre todo para ese manejo de secreciones, que el paciente no se sienta tan fatigado. Sí, sí que sería importante. Totalmente, al final es un enfoque multidisciplinar en el abordaje del paciente. Sí. Totalmente. Vale, nos pregunta también Laura. ¿Habéis visualizado si los pacientes con este tipo de cáncer suelen mostrar ciertos patrones, como beber frecuentemente o ser muy fumadores? Yo por la muestra que os presentaba, es una muestra pequeñita porque solo son 50 pacientes, la gran mayoría fuma mucho y bebe bastante. No voy a decir mucho también, pero bebe bastante. Y aparte, bueno, pues en esta zona vivimos una zona de costa, la gran mayoría de pacientes pues trabajan en la mar, con lo cual pues mucho tiempo, incluso ya te lo dicen ellos, tenemos mucho tiempo en la mar, muchos días, muchos meses y bueno, pues al final empiezas un poco con el vicio del tabaco y lo prolongas. Una vez que se jubilan y ya están en tierra, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Porque siguen con ese hábito, a lo mejor 2 paquetes diarios, incluso un poquito menos, pero bueno, la mayoría sí, se repite.
Ahora no se escucha, Miriam. No sé si a mí se me escucha, pero... Mm. Ahora yo creo que sí. ¿Ahora se me escucha bien? Vale, gracias, disculpad. Disculpad, cosillas del directo. Vale, seguimos con la siguiente pregunta, ¿vale? Nos Vale. pregunta también Mabel Waleska, ¿la cirugía en cáncer de orofaringe afecta a las cuerdas vocales? ¿Qué tiempo de recuperación presenta y qué forma de alimentación se pauta? Vale, pues en este caso, o sea, lo que decía también en uno de los casos clínicos, bueno, hay pacientes que el tema de cuerdas vocales, si es por ejemplo la laringotomía total, ahí ya es extirpación total. Entonces, hay el tiempo, por ejemplo, en el último paciente que os puse de caso clínico, ese paciente todavía sigue en tratamiento de logopedia, ya lleva un año, pero depende mucho de, pues lo que decía, la colaboración del paciente, el patrón respiratorio que tenga, un poco la evolución para que sea favorable. No hay un tiempo determinado porque cada paciente, pues bueno, depende del paciente. El paciente te tiene que aportar igual que tiene que haber un feedback con el logopeda. Si solamente, pues a lo mejor es una extirpación de una de las cuerdas, tampoco hay un tiempo determinado, pero sí que se puede recuperar el tema de compensación de una cuerda con otra, incluso, bueno, luego tienen técnicas a nivel de otorrino, pues para poder ayudar a este proceso logopédico. No sé si contesto la pregunta. Imagino que sí, lo has dejado muy bien explicado. Vale, no obstante, si Mabel está por aquí, mira, si nos ha dicho sí, gracias por la respuesta. Vale. Gracias a ti por preguntar. Vale, nos pregunta también Yolanda, ¿las drogas también pueden ser causantes de cáncer? Sí, claro, sí. Sí, por ejemplo, pues alguien que a lo mejor consuma pues, cocaína en la zona de la nasofaringe podría ser perfectamente, pero es que también hay pacientes que consumen otro tipo de drogas que pueden afectar a cualquiera de ellos. Puede ser en la orofaringe, como puede ser gengival, puede ser la hipofaringe incluso. Sí, las drogas desde luego afectan. Por desgracia sí, por desgracia sí. Vale. Nos pregunta también Soledad Lorenzo, ¿cuáles son los indicadores que nos pueden decir si el paciente está listo para una ingesta mecánica? Para una ingesta mecánica, o sea, vía oral, entiendo. Entiendo, yo también. Vale. Bueno, yo aquí lo que suelo hacer pues es lo que os decía antes, ¿no? Hacemos tanto una valoración clínica como después a posteriori una instrumental. Hay pacientes que a lo mejor tienen una sonda nasogástrica, están ingresados en la planta, yo le hago una valoración y, bueno, pues siempre empezamos, qué manera mejor de recuperar la deglución que deglutiendo. Entonces, siempre empezamos con pequeños alimentos y, bueno, poquito a poco vamos viendo y sobre seguro que el paciente tenga pues, una buena hidratación, que tenga una buena alimentación. Los indicadores están en esas valoraciones, tanto en la clínica como en las otras pruebas complementarias. Claro. Vale, fenomenal. Nos pregunta también Soraya, hola, después de un tumor de cavidad bucal, ¿pueden volver a recuperar el habla al 100%? ¿Pueden recuperar el habla? Sí. Cavidad bucal depende. Si es lengua, siempre nos va a costar un poquito más. A ver, siempre va a coger un poquito, porque, a ver, no es lo mismo tener una lengua intacta que tener, a lo mejor, pues como en el caso clínico también que os presentaba, de esta chica que tiene, bueno, pues mitad de su lengua con una cirugía. Pero sí, pueden volver a hablar, claro, claro. Mejor, mejor. Vale. Nos pregunta también Ana, en los casos de cáncer de orofaringe, ¿cuáles son las recomendaciones actuales respecto a la utilización de electroestimulación y técnicas de masaje? Vale, con el tema de la electroestimulación, es decir, siempre hay que ver un poco el informe del oncólogo,
porque al final la electroestimulación no es colocar electrodos y ya está, porque no queremos propagar nada, ni reactivar nada, ni que haya ningún tipo de recidiva. Nosotros aquí lo que tenemos es el Vital Steam. Entonces, el Vital Steam tiene una función que son como 2 bolígrafos, ¿vale?, alargados, y porta en el extremo como 2 electrodos muy pequeñitos. Entonces, con esos electrodos pequeñitos lo que buscamos es justamente el punto motor, es decir, pues en orofaringe. Quiero trabajar la lengua porque no tiene sensibilidad. Bueno, pues esta opción del Vital Steam no es un electroestimulador como tal, seguro que mucha gente lo conoce, me puede portar el trabajar solo la sensibilidad. A lo mejor tampoco lo que busco es aplicar esa electroestimulación para activar por impulso esa lengua, ¿no? Es como un TENS convencional, digámoslo así. Vale. Vale, y otra pregunta que tenemos. Hola, buenos días. Bueno, nos dice Moisés, hola, buenos días. Me ha gustado mucho. Pregunta, has hablado de las ayudas de los profesionales, de los psicólogos, hasta que alcance, junto con la logopedia, pueden... Uy. A ver si lo... Es que no lo termino de hilar bien. Ha hablado de las ayudas de los profesionales, de los psicólogos, hasta que alcance junto con la logopedia. Pueden llegar. Imagino que es como colaboración entre psicólogos y logopedas, el alcance de que lleguen ayudas también a nivel de psicología en este ámbito. No sé si a lo mejor Moisés nos puede explicar un poquito mejor. Sí, vale. Un poquito de esas ayudas también en psicología, ¿verdad? Y esa colaboración con logopedia. El trabajo conjunto. Vale, sí. Pues si no, claro, o sea, es importante, igual que hablábamos antes, que por ejemplo en este caso la figura de fisioterapeuta es importante, pues lo que es el tema de la ayuda psicológica también, sobre todo porque el paciente va a afrontar muchísimo mejor todo una vez que tenga ese apoyo psicológico. Entonces, sobre todo también en esas fases terminales en las que a lo mejor logopeda, lo que os decía hacia el final, ¿no? No somos psicólogos, pero ese trabajo en conjunto, por un lado el psicólogo y por otro lado el logopeda, hace que ese conjunto de 2 profesionales aporten a ese paciente esa estabilidad y sobre todo al entorno, porque bueno, es un entorno bastante pues, desagradable, las cosas como son. Entonces sí que es muy importante. Totalmente. Nos pregunta María Dolores, ¿en qué zonas geográficas de España hay más incidencias de cáncer de orofaringe y si tiene que ver la alimentación? Bueno, yo la comparativa de lo que es así de zona geográfica a nivel España no me he centrado en ella, pero sí que de los pacientes que he atendido desde el año 2015 hasta 2023 con esa muestra que os ponía, la primera de las primeras es el cáncer de cavidad oral seguido del de laringe. Los otros también, pero bueno, si pues, recordáis un poco la tartita que os ponía, las incidencias quizás son menores. Sí. Vale. Nos pregunta también Natividad Ortiz, ¿cuál puede ser el síntoma más llamativo para acudir al médico? La tos, la afonía, dificultad al tragar, etcétera. Gracias. A ver, tampoco quiero decir, ahora cogemos un catarro y a lo mejor tenemos que ir corriendo al médico. Pero, sí que es verdad que si a lo mejor yo tengo un problema para tragar y persiste mucho en el tiempo, pues a lo mejor pasan 15 días y estoy con ese problema, pues igual sí que hay que recurrir al médico. Si de repente pues tengo un episodio de tos, hay que valorarlo también, porque a lo mejor tengo un episodio de tos, pues eso, porque estoy acatarrada o porque ya lo he pasado y estoy acabando de recuperarme. Y no pasaría nada. Pero sí que el tema de tragar o, por ejemplo, una disfonía así o una ronquera brusca que veo que en cuestión de 15 días no se pasa, entonces ahí sí. Claro, es que hay que tener cuidado, hay que medir muy bien lo que se dice y como se dice, no se puede generalizar, pero claro, hay ciertos indicadores que bueno, pueden dar a sospecha, pero claro, siempre con cuidado de medir. Vale, nos pregunta también Daniel, una vez que se
da de alta al paciente, ¿es necesario mantener la rehabilitación en el tiempo o concluye una vez se haya mejorado? A ver, en este caso, nosotros lo que hacemos es, a nivel de logopedia, pues plantearnos unos objetivos de inicio, ¿vale? No en el tiempo, pero sí de inicio y llegar al objetivo final. Una vez que el paciente ya haya completado la rehabilitación, el paciente ya pueda tener una calidad de vida adecuada, ahí se porta dar el alta sin problema. Si vuelve a empeorar, lo de siempre. Pues si vuelves a tener estos síntomas que os explicaba antes, o si te vuelve a costar volver a tragar o tienes problemas de respiración, bueno, pues entonces volver otra vez al médico. Pero en principio el objetivo que nos planteamos, que siempre a nivel de logopedia es a corto plazo, nunca a largo porque puede variar mucho, una vez que hayamos cumplido objetivo pasito a pasito, se le da el alta al paciente, sí. Fenomenal. Vale, nos comenta también Moisés. Has hablado de los trabajadores del mar por tener mucho tiempo muerto y otras poblaciones como mineros u otros trabajos cargados de ambientes hostiles. Si altos niveles de estrés y tiempos muertos pueden influir. Miriam, no te escuché lo último, lo de los tiempos muertos, me quedé por ahí. Nos comenta luego, alto nivel de estrés y tiempos muertos influyen. Imagino que es, bueno, a lo mejor un poquito más enfocado en el estilo de vida laboral que pueda tener el trabajador. Sí, a ver, yo por experiencia propia y lo que ellos me comentan, ¿no? Que al final, pues yo igual, también me lo imagino, estar en medio del mar, pues a lo mejor 6 meses en un barco, tiene muchos tiempos muertos, al final estás trabajando todo el día, pero requiere que estás lejos de tu familia, bueno, pues estás con compañeros de trabajo y ellos lo que me transmiten es que al final es un estrés, es una falta de descanso, porque no hay como, pues, por ejemplo, yo, ¿no? Que vengo a trabajar aquí, tengo un horario, tengo mi descanso y me voy a mi casa. En el barco al final estás trabajando todo el tiempo, descansas cuando descansas, pero siempre estás en alerta. Entonces, en esos tiempos muertos sí que, por lo que dicen, abusan bastante del tema del tabaco, que ya no es más compitillo social, sino que va mucho más allá. Claro, claro. Nos pregunta también María Dolores, ¿las lesiones y o nódulos en las cuerdas vocales mantenidas en el tiempo sin corrección pueden desarrollar en un cáncer? Sí, pueden desarrollar en un cáncer, sí, sí que podrían. De hecho, he tenido algún paciente que, bueno, ha acudido a logopedia por un tratamiento de un nódulo, como que no le ha dado mucha importancia, ha acabado a lo mejor el tratamiento porque el paciente, pues, bueno, ya el objetivo ha sido completado y tiempo más tarde ese nódulo ha empeorado porque tampoco ha hecho ningún cambio de los que se le ha recomendado. Pues, por ejemplo, un paciente que a lo mejor fuma mucho, lleva un estilo de vida un poco saludable, lo ha mantenido en el tiempo, entonces podría acabar en un cáncer, claro que sí. Sí. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta más. Bueno, yo mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna última pregunta, yo mientras, bueno, decirte, Vanessa, que ha sido una ponencia súper completa, muy dinámica, que has realizado un recorrido por los distintos tipos de cáncer, presentándolos a nivel de oral, sus implicaciones, esa importancia del logopeda en ese proceso evolutivo del paciente, las técnicas de valoración que has mostrado, al final también esos vídeos que nos ayudan también a facilitar esa comprensión de este tema, que sea mucho más práctico, mucho más visual, y además ese enfoque clínico y alimenticio que incluye pues desde esas diferentes texturas, en fin. Ha sido una ponencia muy interesante, muy esclarecedora, además de esos casos clínicos que yo creo que en parte nos tocan a todos un poquito en el fondo como sanitarios, porque desde la clínica nos ayuda a acercarnos también a esa experiencia del propio paciente. Así que, en general, darte la enhorabuena y un gran agradecimiento porque ha sido una ponencia maravillosa que creo que no ha dejado indiferente a nadie. Y por mi parte, nuestra más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante y esta disciplina tan imprescindible. Nada, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, encantada y nada, que ha sido un placer, la verdad.
Sabes que tienes aquí tu casa para lo que necesites, cuando quieras. Estás invitada para el año que viene también, si quieres. Muchas gracias, Miriam. También agradecer a todos los congresistas que estáis en el otro lado de la pantalla desde el chat, agradeciendo, diciendo que os ha encantado, que os ha parecido súper interesante. A nosotros también nos motiva muchísimo que os gusten este tipo de temas. Y nada, recordaros que no os vayáis muy lejos porque vamos a tener ahora a la 1:15, a las 13:15, otra ponencia titulada Cuidados de enfermería, preoperatorio y posoperatorio del paciente con drenaje ventricular externo, ¿vale? Que nos lo va a presentar doña Patricia Montserrat, doña María Teresa García y doña Eva María Nieto. Dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos en unas horas. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias.